El pobre joven en la tumba. Érase una vez un pobre pastorcillo que se había quedado sin padre ni madre y las autoridades se lo entregaron a un hombre rico para que lo alimentara y educara en su casa. Sin embargo, el hombre y su mujer tenían malas entrañas y a pesar de toda su riqueza eran avaros y se amargaban y enfadaban cuando alguien comía un bocado de su pan. Por más que hiciera el pobre niño, le daban poco de comer y en cambio recibía palos y más palos. Un buen día tenía que cuidar a la gallina con sus polluelos. Pero ella se metió con sus polluelos entre un seto y rápidamente se lanzó el azor y se la llevó por los aires. El joven gritó con todas sus fuerzas: ¡Ladrón, ladrón, pícaro! Pero el azor no devolvió su presa. El hombre oyó el ruido, fue hacia allí y al ver que su gallina había desaparecido, se puso furioso y le dio al niño tal cantidad de palos que no pudo moverse en unos cuantos días. Luego tuvo que cuidar a los pollitos sin la gallina, pero la dificultad era mucho mayor, pues cada uno se iba por un lado. Entonces pensó que lo mejor sería atarlos todos juntos con una cuerda, y así el azor no podría quitarle ninguno. Pero se equivocó completamente. Pocos días después, cansado de dar vueltas y medio muerto de hambre, se durmió. Llegó el pájaro de presa y apresó a uno de los pollitos, y como los otros estaban atados con él, se los llevó a todos de una vez. Se colocó en un árbol y se los tragó a todos. El campesino llegaba precisamente a casa en ese momento, y al ver la desgracia se enfadó y golpeó al joven tan desaprensivamente que tuvo que estar varios días en la cama. Cuando pudo ponerse en pie otra vez, le dijo el campesino: «Eres tan tonto que no me sirves de pastor, así que harás de mensajero». Entonces le mandó que llevara al juez una cesta con uvas y una carta. En el camino el hambre y la sed martirizaban de tal manera al pobre chico que se comió 2 uvas. Llevó la cesta al juez, que cuando hubo leído la carta y contado las uvas, le dijo: «Faltan 2». El joven confesó honradamente que se había comido las que faltaban porque tenía hambre y sed. El juez le escribió una carta al campesino y le pidió otras tantas uvas. También estas las llevó el pastorcillo con una carta, pero volvió a sentir un hambre y una sed tremendas y no sabiendo qué hacer, se comió otras 2 uvas. Pero antes sacó la carta de la cesta, la colocó bajo una piedra y se sentó encima para que la carta no pudiera verlo y no lo pudiera denunciar. El juez le volvió a preguntar por las uvas que faltaban. «Ay, pero ¿cómo lo has sabido? La carta no podía enterarse porque antes la he colocado bajo una piedra». El juez se echó a reír ante la simpleza del muchacho y le mandó al hombre una carta en la que le advertía que cuidara mejor al pobre chico y que no le faltara nada de beber ni de comer, añadiendo que le enseñara también lo que estaba bien y lo que estaba mal. «Yo te enseñaré la diferencia», dijo el despiadado hombre, «pero si quieres comer, tendrás que trabajar y si haces algo mal, te instruiré a palos». Al día siguiente le mandó un trabajo difícil. Tenía que cortar unos cuantos montones de paja para alimentar a los caballos y al mismo tiempo le amenazó diciendo: «En 5 horas estaré de vuelta. Como la paja no esté cortada en trocitos, te pego una paliza que no te va a quedar un hueso sano». El campesino se fue con su mujer, el criado y la muchacha a la feria anual y no le dejó más que un trozo de pan. El joven se colocó en la silla de paja y comenzó a trabajar con todas sus fuerzas. Entonces le entró calor, se quitó la chaquetilla y la echó en la paja. Con el miedo de no terminar, siguió cortando y en su celo, sin darse cuenta, cortó con la paja la chaquetilla. Demasiado tarde advirtió la desgracia que ya no tenía remedio. «Ay, ahora sí que es mi fin. El malvado no me ha amenazado en vano. Cuando venga y vea lo que he hecho, me matará a palos. Mejor me quitaré la vida yo mismo». El joven había oído una vez que le decía a la campesina: «Bajo la cama he puesto una olla con veneno». Lo había dicho solamente para detener a los golosos, pues lo que había era miel. El joven se arrastró bajo la cama, sacó la olla y se la comió de una sentada. «Qué raro», dijo. «La gente dice que la muerte es amarga, pero a mí me sabe dulce. No es de extrañar que la campesina desee con tanta frecuencia la muerte». Se sentó en una silla dispuesto a morir, pero en vez de sentirse debilitado, se sentía fortalecido por el alimento. «Entonces no será veneno», dijo. Pero el campesino dijo una vez que en su armario tiene una botellita con veneno para las moscas. Ese debe ser el verdadero veneno que me conducirá a la muerte. Pero tampoco era veneno para las moscas, sino vino de Hungría. El joven sacó la botella y se la bebió entera. «También esta muerte sabe dulce», dijo. Pero cuando poco después el vino empezó a subirle a la cabeza y a emborracharlo, pensó que su muerte estaba próxima. «Siento que voy a morir», dijo. «Voy al cementerio a buscar una tumba». Se fue tambaleando.
Llegó al cementerio y se echó a una tumba recién abierta. Los sentidos se le nublaban cada vez más. En la proximidad del cementerio había una posada donde se celebraba una boda. Cuando oyó la música le pareció que estaba en el paraíso, hasta que al fin perdió el sentido. El pobre joven ya no se despertó. El calor del vino caliente y el frío rocío de la noche le quitaron la vida y permaneció en la tumba en la que él mismo se había echado. Cuando el campesino oyó la noticia de la muerte del joven se asustó y temió ser llevado ante el tribunal. El miedo se apoderó de él con tal fuerza que cayó al suelo sin sentido. La mujer, que estaba al fuego con una sartén llena de grasa, corrió hacia allí para ayudarle. Pero el fuego se apoderó de la sartén, prendió toda la casa y en pocas horas estaba convertida totalmente en cenizas. Los años que todavía tuvieron que vivir los pasaron presos de remordimientos de conciencia y llenos de pobreza y necesidad. La novia verdadera. Érase una vez una joven muy guapa que se había quedado pronto sin madre, y la madrastra le hacía todo el mal posible. Cuando le mandaba hacer alguna tarea, fuera lo difícil que fuera, ella se ponía a trabajar pacientemente y hacía todo lo que sus fuerzas le permitían. Pero no por ello podía mover a compasión el mal corazón de la mujer. Siempre estaba descontenta y nunca le parecía bastante. Cuanto más deprisa trabajaba, más cosas le encargaba, y no pensaba más que en encargarle las tareas más pesadas y amargarle realmente la vida. Un día le dijo: «Aquí tienes 12 libras de plumas. Tienes que quitarles los cañones, y si esta tarde no has terminado de hacerlo, te daré una buena tunda. A ver si te crees que puedes andar por ahí vagueando todo el día». La pobre muchacha se puso a trabajar, pero las lágrimas le corrían por las mejillas, pues se daba perfectamente cuenta de que no podría terminar con el trabajo en un día. Cuando tenía ante sí un montoncillo de plumas y suspiraba, o asustada, cruzaba las manos, las plumas volaban, y ella tenía que seleccionarlas y empezar de nuevo. En esto apoyó el codo en la mesa, puso la cara entre las manos y dijo: «¿Es que no hay nadie en la tierra de Dios que se compadezca de mí?». Entonces oyó una dulce voz que le decía: «Consuélate, hija, que he venido a ayudarte». La muchacha levantó la vista y vio una anciana a su lado. Cogió a la muchacha dulcemente por la mano y le dijo: «Cuéntame lo que te pasa». Como hablaba de manera tan cordial, la muchacha le contó la triste vida que llevaba y cómo le imponían una tarea tras otra para no dejarla terminar con los trabajos encargados. «Si esta tarde no he terminado con estas plumas, mi madrastra me pegará. Me ha amenazado, y bien sé yo que ella cumple su palabra». Sus lágrimas comenzaron a correr otra vez, pero la buena anciana dijo: «No te preocupes, hija mía. Descansa, que yo haré entre tanto tu trabajo». La muchacha se echó en la cama y se durmió. La anciana se sentó en la mesa ante las plumas y ¡ay!, cómo volaban de los cañones que ella apenas tocaba con sus flacas manos. Rápidamente terminó con las 12 libras. Cuando la muchacha se despertó, vio apiñados grandes montones blancos como la nieve, y todo estaba perfectamente ordenado en la habitación. Pero la anciana había desaparecido. La muchacha dio gracias a Dios y estuvo allí tranquila hasta que llegó la tarde. Entonces entró la madrastra y se asombró al ver el trabajo acabado. «¿Ves lo que puede hacerse cuando una es hacendosa?», dijo ella. «¿No podías haber hecho algo más en vez de estarte ahí mano sobre mano?». Cuando salió, dijo ella: «Esta criatura vale para algo más que comer pan. Le tengo que encargar trabajos más difíciles». A la mañana siguiente llamó a la muchacha y dijo: «Toma este cucharón y saca el agua del gran estanque que hay en el jardín. Y si por la noche no has acabado, prepárate». La joven cogió el cucharón y vio que estaba agujereado. Pero aunque no lo hubiera estado, habría sido imposible vaciar el estanque.
Se puso rápidamente al trabajo. Se arrodilló ante el agua en la que caían sus lágrimas y empezó a sacar agua. Pero la buena anciana apareció de nuevo, y cuando supo la causa de su preocupación, dijo: «Consuélate, hija mía, vete al matorral y échate a dormir, que yo haré el trabajo». En cuanto se quedó sola, no hizo más que tocar el estanque y, como si fuera vapor, el agua ascendió hacia arriba y se mezcló con las nubes. Poco a poco se vació el estanque, y cuando la muchacha se despertó a la puesta de sol y fue allí, no vio más que los peces agitándose en el lodo. Entonces fue a ver a su madrastra y le dijo que había terminado el trabajo. «Podías haberlo terminado mucho antes», dijo. Pálida de ira, se puso a buscar algo nuevo. Al tercer día le dijo a la muchacha: «Ve ahí a la llanura y constrúyeme un hermoso castillo. Tiene que estar terminado al atardecer». La muchacha se asustó y dijo: «¿Pero cómo voy a llevar a cabo una obra tan grande?». «No admito réplica», gritó la madrastra. «Si has podido vaciar un estanque con una cuchara agujereada, también podrás construir un castillo. Hoy mismo quiero ocuparlo, y como falte lo más mínimo, ya sea en la cocina o en la bodega, ya sabes lo que te espera». Y mandó a la muchacha, que al llegar al valle vio las rocas apiladas una encima de otra. Con todas sus fuerzas no hubiera podido mover la más pequeña. Se sentó llorando, aunque confiaba en la ayuda de la anciana, la cual no se hizo esperar mucho tiempo. Llegó y le habló consolándola. «Échate ahí a la sombra y duerme, que yo te haré el palacio. Y si te apetece, podrás vivir también en él». En cuanto la muchacha se retiró, la anciana tocó las piedras grises. Rápidamente se movieron, se juntaron y colocaron como si fueran gigantes quienes habían construido los muros. Sobre ellos se alzó el edificio y parecía que innumerables manos trabajaban invisiblemente poniendo piedra sobre piedra. El suelo retumbó. Grandes columnas se pusieron de pie por sí mismas y se colocaban en orden una tras otra. En el tejado se colocaron las tejas ordenadamente. Y a mediodía se movía ya la gran veleta en la punta de la torre, como una doncella de oro con ropajes al viento. El interior del palacio estuvo terminado por la tarde. ¿Cómo lo hizo la anciana? No lo sé. Las paredes de las habitaciones estaban cubiertas de seda y terciopelo. Había sillas bordadas en colores y sillones ricamente adornados junto a las mesas de mármol. Arañas de cristal colgaban del techo y se reflejaban en el brillante suelo. Había papagayos verdes metidos en jaulas de oro y pájaros exóticos cantando agradablemente. Por todos los sitios había tanto lujo como si fuera a entrar un rey. Al crepúsculo se despertó la muchacha y la deslumbró el brillo de miles de luces. Con rápidos pasos se acercó y entró por la puerta abierta del palacio. La escalera estaba tapizada con paño rojo y la barandilla adornada con árboles en flor. Al ver el lujo de los cuartos se quedó de piedra. ¿Quién sabe cuánto tiempo hubiera estado allí si de pronto no se hubiera acordado de su madrastra? «Ay», se dijo ella, «si al fin se diese por contenta y no convirtiera mi vida en un martirio». La muchacha se fue y le mostró que el palacio estaba ya listo. «Me voy a él rápidamente», dijo ella, levantándose de su sitio. Cuando entró en el palacio, tuvo que ponerse la mano ante los ojos de tanto como le cegaba su resplandor. «¿Ves lo fácil que te ha sido?», le dijo a la muchacha. «Debería haberte mandado algo más difícil». Fue por todos los cuartos y escudriñó por todas las esquinas para ver si faltaba algo, pero no pudo encontrar ningún fallo. «Ahora vamos a bajar», dijo mirando a la muchacha con una mirada aviesa. «Hay que inspeccionar todavía la cocina y la bodega, y como hayas olvidado algo, no te escaparás del castigo».
Pero el fuego ardía en el fogón, la comida cocía en las ollas, la pala y el cubo estaban allí. En las paredes brillaba la vajilla de latón y no faltaba nada. Incluso había un cajón de carbón y un cubo para el agua. «¿Dónde está la entrada a la bodega?», preguntó ella. «Si no está bien repleta de toneles de vino, lo pasarás mal». Ella misma levantó la trampilla y bajó la escalera. Pero apenas había dado 2 pasos, la pesada trampilla, que no estaba más que apoyada, cayó encima de ella. La muchacha oyó el grito y levantó rápidamente la puerta para ir en su ayuda. Pero ella se había caído y yacía muerta en el suelo. Ahora el palacio pertenecía a la muchacha. Al principio no sabía qué hacer con tanta felicidad. En los armarios colgaban bellos trajes. Las arcas estaban llenas de oro, plata, perlas y piedras preciosas. Y no podía formular un deseo que no fuera cumplido. Rápidamente se extendió la fama de la belleza y riqueza de la joven por todo el mundo. Todos los días se presentaba un pretendiente, pero no le gustaba ninguno. Finalmente llegó un príncipe que supo ganar su corazón y ella se prometió con él. Había un hermoso tilo en el jardín. Un día, estando sentados los 2 solos a su sombra, dijo él: «Voy a ir a mi patria y pedir permiso a mi padre para casarnos. Te ruego que me esperes bajo este tilo. En pocas horas estaré de vuelta». La muchacha le besó en la mejilla izquierda y dijo: «Sé siempre fiel a mí y no te dejes besar por ninguna otra en esta mejilla. Te esperaré bajo el tilo hasta que vuelvas». La muchacha permaneció bajo el tilo hasta que se puso el sol, pero él no regresó. Estuvo sentada durante 3 días de la mañana a la tarde, esperándole, pero en vano. Cuando al 4.º día todavía no había vuelto, dijo ella: «Seguro que le ha pasado una desgracia. Iré a buscarlo y no regresaré hasta que lo haya encontrado». Empaquetó 3 de sus trajes más hermosos, uno bordado con 3 estrellas brillantes, el segundo con lunas de plata y el tercero con soles de oro. Envolvió en el pañuelo un puñado de piedras preciosas y se puso en camino. Preguntó en todas partes por su prometido, pero nadie lo había visto y nadie sabía nada de él. Caminó a lo largo y ancho del mundo, pero no lo encontró. Finalmente se ajustó de pastora con un campesino y escondió sus trajes y piedras preciosas bajo una piedra. Ahora vivía como una pastora, guardando sus rebaños, pero estaba triste y llena de nostalgia por su amado. Tenía una ternerilla que se acostumbró a ella. La llevaba de la mano y cuando ella decía: «Ternerilla, ternerilla, no olvides a tu pastora», como olvidó bajo el tilo aquel príncipe a su novia. Entonces la ternerilla se tumbaba y ella la acariciaba. Llevaba viviendo unos cuantos años en soledad y llena de pena, cuando se extendió por todo el país el rumor de que la hija del rey iba a celebrar su boda. El camino hasta la ciudad pasaba por la aldea donde vivía la muchacha, y sucedió que, una vez que conducía sus rebaños, pasó el novio por allí. Él iba sentado arrogantemente en su caballo y no la vio, pero ella sí lo vio, y entonces reconoció a su amado. Fue como si un agudo cuchillo se le clavase en el corazón. «¡Ay!», dijo, «y yo que creía que él me había sido fiel, pero me ha olvidado». Al día siguiente volvió él por el mismo camino. Cuando él estaba cerca, ella dijo a la ternerilla: «Ternerilla, ternerilla, no olvides a tu pastora como olvidó bajo el tilo aquel príncipe a su novia». Al oír su voz bajó la vista y detuvo a su caballo. Miró a la cara a la pastora y se puso la mano ante los ojos como si quisiera recordar algo. Pero siguió cabalgando rápidamente y desapareció enseguida. «Ay», dijo ella, «ya no me reconoce». Y su dolor era cada vez mayor.
Poco después iba a celebrarse en la corte del rey una gran fiesta que iba a durar 3 días. Ahora voy a intentar lo último, pensó la muchacha. Al anochecer se dirigió a la piedra bajo la cual había enterrado sus tesoros. Sacó el traje de los soles de oro, se lo puso y se adornó con las piedras preciosas. Desató sus cabellos, que los llevaba atados bajo un pañuelo, y cayeron en grandes rizos. Así se dirigió a la ciudad sin que nadie la viera, gracias a la oscuridad reinante. Cuando entró en la sala bien iluminada, todos retrocedieron de admiración, pero nadie sabía quién era. El príncipe le salió al encuentro, pero no la reconoció. La invitó a bailar, y estaba tan admirado de su belleza que no pensaba para nada en la otra prometida. Al terminar la fiesta, ella se perdió entre la multitud y se apresuró a regresar al pueblo antes de la salida del sol, y allí volvió a ponerse su traje de pastora. Al día siguiente tomó el traje de las lunas de plata y se colocó una media luna de piedras preciosas en su cabello. Cuando apareció en la fiesta, todos los ojos se volvieron hacia ella. El príncipe se dirigió a ella totalmente inflamado de amor. Antes de marcharse le hizo prometer que asistiría a la fiesta la última noche. La tercera vez apareció con el traje de estrellas que brillaba a cada paso que daba, y su cinta del pelo y el cinturón eran estrellas de piedras preciosas. El príncipe había estado esperándola largo rato y se apresuró a salirle al paso. «Dime solamente quién eres», le dijo. «Tengo la sensación de haberte conocido antes». «¿No sabes?», contestó ella, «lo que hice cuando te separaste de mí». En ese momento se acercó a él y le besó en la mejilla izquierda. Entonces le pareció que se le caía la venda de los ojos y reconoció a su verdadera novia. «Ven», dijo, «no quiero seguir más tiempo aquí». Y cogiéndola de la mano la llevó al carruaje. Como si estuvieran uncidos por el viento, los caballos fueron velozmente al palacio maravilloso. Las ventanas iluminadas relucían desde lejos. Cuando pasaron por el tilo, se movían en él montones de luciérnagas mientras el tilo agitaba sus ramas, despidiendo un intenso aroma. En la escalera florecían los árboles. En las habitaciones resonaba el canto de los pájaros exóticos. En la sala estaba toda la corte reunida. Y el sacerdote esperaba para casar al novio con la verdadera novia. El uso, la lanzadera y la aguja. Érase una vez una muchacha que de niña se quedó sin padres. Al final del pueblo vivía su madrina, sola en su casita, y se ganaba la vida hilando, tejiendo y cosiendo. La anciana se llevó a la niña huérfana con ella, la enseñó a trabajar y la educó piadosamente. Cuando la muchacha tenía 15 años, su madrina enfermó. Llamó a la muchacha a su cama y dijo: «Querida hija, siento que se acerca mi fin. Te dejo la casita. En ella estarás protegida de las inclemencias del tiempo. También te dejo el uso, la lanzadera y la aguja. Con ellos podrás ganarte el pan». Todavía le puso las manos en la cabeza, la bendijo y dijo: «Conserva a Dios en tu corazón y todo te irá bien». Luego cerró los ojos. Durante el entierro, la muchacha fue llorando amargamente detrás del ataúd y le rindió los últimos honores. La muchacha vivía, pues, sola en la casa. Era laboriosa, hilaba, tejía y cosía, y en todo lo que hacía se veía la bendición de la anciana. Era como si el lino aumentara en las habitaciones, y en cuanto tejía cualquier cosa o cosía una camisa, rápidamente encontraba algún comprador que se lo pagaba bien, así que no pasaba ninguna necesidad, y aún le sobraba para darles algo a otros. Por aquellos días andaba el príncipe por el país buscando novia. No podía escoger a una pobre, pero tampoco quería una rica.
Entonces dijo: «Será mi mujer la que sea al mismo tiempo la más rica y la más pobre». Cuando llegó a la aldea donde vivía la muchacha, preguntó, como hacía siempre, quién era en el lugar la más rica y la más pobre. Primero le nombraron a la más rica. La más pobre, le dijeron, era la muchacha que vivía en la casita que había al final del pueblo. La rica, que estaba sentada ante la puerta de su casa totalmente ataviada, se levantó, le salió al encuentro y se inclinó ante él. Él la observó, pero no dijo ninguna palabra y siguió cabalgando. Cuando llegó a casa de la pobre, la muchacha no estaba en la puerta, sino en su habitación. Paró el caballo, miró por la ventana, a través de la cual brillaba el sol, y vio a la muchacha sentada ante el torno hilando laboriosamente. Ella miró hacia arriba, y al notar que el príncipe miraba hacia adentro, se puso cada vez más roja, bajó los ojos, pero siguió hilando. Si el hilo entonces era igual, eso no lo sé, pero ella siguió hilando hasta que el príncipe se marchó. Luego se asomó a la ventana, la abrió y dijo: «¿Qué calor hace en la habitación?». Mas ella le siguió con la mirada, mientras pudo distinguir las blancas plumas de su sombrero. La muchacha se sentó de nuevo a trabajar en su habitación y siguió hilando. Entonces se acordó de una cancioncilla que la anciana cantaba alguna vez, cuando estaba trabajando, y la cantó para sí. «Uso, uso, vuela pronto y tráeme a casa al novio». ¿Y qué sucedió? Al punto el uso se le escapó de la mano y salió por la puerta, y cuando ella, llena de admiración, se levantó y lo siguió con la mirada, vio que danzaba alegremente en el campo, tirando de un hilo brillante de oro. Poco después lo perdió de vista. La muchacha, que ya no tenía uso, cogió en la mano la lanzadera, se sentó ante el telar y comenzó a tejer. El uso siguió bailando y precisamente cuando el hilo se había acabado, alcanzó al príncipe. «¿Qué veo?», dijo. «El uso quiere mostrarme el camino». Dio la vuelta a su caballo y, cabalgando, siguió al hilo dorado. La muchacha estaba trabajando y cantaba: «Lanzadera, teje bien y tráeme al novio también». Al punto la lanzadera se le escapó de la mano y salió por la puerta. Ante el dintel de la puerta empezó a tejer la alfombra más hermosa que se hubiera visto nunca. A ambos lados florecían rosas y lilas, y en el centro, sobre un fondo dorado, subían racimos y saltaban liebres y conejos y ciervos, y corzos asomaban sus cabezas entre ellos. Arriba, en las ramas, había pájaros de colores tan perfectos que no les faltaba más que cantar. La lanzadera saltaba de un lado a otro y todo parecía surgir por sí mismo. Como la lanzadera se había marchado, la muchacha se sentó a coser. Tenía la aguja en la mano y cantaba: «Aguja, aguja afilada, límpiale al novio la casa». Al punto la aguja se le escapó de los dedos y voló por la habitación de aquí para allá tan rápida como el relámpago. No parecía sino que trabajaran espíritus invisibles. Rápidamente se cubrieron la mesa y los bancos con un paño verde, las sillas con terciopelo y en las ventanas colgaban cortinas de seda. Apenas había dado la aguja la última puntada cuando la muchacha vio por la ventana las blancas plumas del sombrero del príncipe, que el uso había traído con el hilo de oro. Se bajó del caballo, subió por la alfombra, entró en la casa y cuando llegó a la habitación vio a la muchacha con sus pobres vestiduras, pero resplandecía en ellas como la rosa en el ramo. «Tú eres la más rica y la más pobre», le dijo. «Vente conmigo, que tú serás mi novia». Ella calló, pero le dio la mano. Él le dio un beso, la sacó de la casa, la subió a su caballo y la llevó al Palacio Real, donde se celebró la boda con una enorme alegría. El uso, la lanzadera y la aguja fueron guardados en la Cámara de los Tesoros y cuidados con grandes honores. El campesino y el diablo.
Érase una vez un campesino listo y pícaro, sobre cuyas travesuras habría mucho que decir. Pero lo mejor es cómo una vez le tomó el pelo al diablo y se burló de él. El campesinillo había labrado un día sus campos y se preparaba para regresar a casa al anochecer. De pronto vio en medio de su campo un montón de carbones ardiendo, y al dirigirse, asombrado, hacia allí, vio un diablillo negro sentado en medio de las ascuas. —¿Estás sentado acaso encima de un tesoro? —dijo el campesinillo. —Desde luego —contestó el diablo—, un tesoro que contiene más oro y plata del que hayas visto en toda tu vida. —El tesoro está en mi tierra y es mío —dijo el campesinillo. —Es tuyo —contestó el diablo— si durante 2 años me das la mitad de lo que produce tu campo. Dinero tengo bastante, pero me apetecen los frutos de la tierra. El campesinillo aceptó el trato. Pero para que no haya ninguna pelea a la hora de repartir, dijo: «Para ti será lo que esté por encima de la tierra y para mí lo que esté debajo». Al diablo le gustó, pero el astuto campesinillo había plantado nabos. Cuando llegó la época de la recolección, apareció el diablo para recoger su parte, pero no encontró más que hojas amarillas y marchitas, mientras el campesinillo, muy alegre, se llevó los nabos. «Por esta vez te has llevado la mejor parte», dijo el diablo, «pero la próxima será al revés. Para ti será lo que crece encima de la tierra y para mí lo que hay debajo». «Me parece bien», contestó el campesinillo. Llegó la época de la siembra y el campesinillo no sembró nabos, sino trigo. Cuando el grano maduró, fue el campesino a su campo y cortó las espigas cargadas de grano a ras del suelo. Cuando llegó el diablo no encontró más que rastrojos y se hundió furioso en la grieta de una roca. «Así es como hay que tratar a los sinvergüenzas», dijo el campesinillo yendo a recoger el tesoro. La coballita marina. Érase una vez una princesa que tenía en su palacio arriba, bajo la almena, una sala con 12 ventanas que daban a todas las partes del cielo, de forma que cuando subía y miraba podía abarcar con su vista todo el reino. Desde la primera veía con mucha más agudeza que los otros hombres. En la segunda todavía mejor. En la tercera con más claridad aún. Y así hasta la ventana número 12, desde donde veía lo que había en la tierra y bajo la tierra, sin que nada le quedase oculto. Como era orgullosa y no quería doblegarse ante nadie y quería dominar ella sola, hizo saber que solo sería su marido aquel que se pudiera esconder de ella, de tal manera que le fuera imposible encontrarlo. Pero si alguno lo intentaba y ella lo descubría, le cortaría la cabeza y la colocaría en un poste. Ya había 97 estacas con cabezas de muertos ante el palacio y durante mucho tiempo no se presentó ninguno. La princesa se sentía feliz y pensaba: «Seré libre todos los días de mi vida». Entonces se presentaron 3 hermanos ante ella y le comunicaron que querían probar su suerte. El primero creía estar totalmente seguro si se arrastraba a un agujero de cal, pero ella lo vio ya desde la primera ventana y mandó que le sacaran de allí y le cortaran la cabeza. El segundo se metió en el sótano del palacio, pero también a este lo vio desde la primera ventana y todo estuvo perdido para él. Su cabeza quedó colgada en la estaca 99. Entonces se presentó ante ella el más joven y le pidió que le dejara un día de reflexión y que si era tan amable le diera otra oportunidad. Si lo descubría, si le salía mal a la tercera, ya no haría más por su vida. Como lo pidió de forma tan agradable y cordial, dijo ella: «Bien, te lo permito, pero no te saldrá bien». Al día siguiente meditó largamente dónde podría esconderse, pero todo fue en vano. Entonces cogió su escopeta y salió de caza. Vio a un cuervo y le apuntó, pero cuando iba a apretar el gatillo le gritó el cuervo: «¡No dispares! ¡Te lo recompensaré!». Dejó de apuntar, siguió caminando y llegó a un lago donde descubrió un gran pez, que desde el fondo del agua había llegado a la superficie de la misma. Cuando ya estaba apuntándole, gritó el pez:
«No dispares, te lo recompensaré». Lo dejó sumergirse, siguió caminando y se encontró con un zorro que cojeaba. Disparó, pero falló, y entonces le gritó el zorro: «¿Por qué no vienes y me sacas la espina de la pata?». Lo hizo así, pero luego quiso matar al zorro para quitarle la piel. El zorro dijo: «No dispares, te lo recompensaré». El joven lo dejó escapar y, como era ya tarde, volvió a su casa. Al día siguiente tenía que esconderse, pero por más que se rompía la cabeza, no sabía dónde. Fue al bosque a ver al cuervo y le dijo: «Te he dejado vivir. Ahora dime tú a mí dónde puedo esconderme para que la hija del rey no me vea». El cuervo inclinó la cabeza y reflexionó durante largo tiempo. Finalmente graznó: «Ya lo tengo». Trajo un huevo de nido, lo dividió en 2 partes y metió al joven en él. Luego volvió a unirlo y se puso encima. Cuando la hija del rey llegó a la primera ventana, no lo pudo descubrir, tampoco en la siguiente, y comenzó a asustarse. Pero en la número 11 lo descubrió. Mandó cazar al cuervo, traer el huevo y romperlo. El joven salió y ella dijo: «Ya te he perdonado una vez. Si no lo haces mejor, estarás perdido». Al día siguiente se fue al lago. Llamó al pez y dijo: «Te he dejado vivir. Ahora dime tú a mí dónde puedo esconderme para que la hija del rey no me vea». El pez meditó largamente y finalmente dijo: «Ya lo tengo, te voy a esconder en mi barriga». Se lo tragó y se fue con él al fondo del lago. La hija del rey miró por sus ventanas y al no verlo tampoco en la número 11 se quedó consternada. Pero finalmente en la 12 lo descubrió. Mandó pescar al pez, matarlo, y el joven apareció. Ya podéis imaginaros cómo se sentía. Ella dijo: «Te perdono por segunda vez, pero tu cabeza colgará sin duda en la estaca número 100». Al tercer día, totalmente apesadumbrado, fue al campo y se encontró con el zorro. «Tú sabes encontrar todos los escondrijos», dijo. «Yo te he dejado vivir. Ahora dime tú a mí dónde puedo esconderme para que la hija del rey no me encuentre». «Difícil me lo pones», contestó el zorro, y puso una cara preocupada. Finalmente gritó: «¡Ya lo tengo!». Se fue con él a un manantial, se metió en él y salió disfrazado de mercader y tratante de animal. El muchacho se sumergió también en el agua y se transformó en una pequeña cobaya marina. El comerciante se dirigió a la ciudad mostrando al gracioso animalito. Se juntó mucha gente para verlo. Finalmente llegó también la hija del rey, y como le gustó tanto se lo compró y le dio al comerciante mucho dinero por él. Antes de entregárselo le dijo: «Cuando la princesa se dirija a la ventana, métete rápidamente bajo su trenza». Entonces llegó el momento en que ella tenía que buscarlo. Fue a la ventana. Pasó de la primera a la 11 y no lo vio. Pero cuando tampoco lo vio en la número 12, llena de miedo e ira, dio tales golpes que los cristales de las ventanas saltaron en miles de trozos y tembló todo el palacio. Regresó y, notando a la cobayita marina bajo su trenza, la cogió y la arrojó al suelo gritando: «¡Largo, fuera de mi vista!». Él se volvió con el comerciante y ambos se fueron al manantial, donde se sumergieron y recobraron su verdadero aspecto. El joven le dio las gracias al zorro y dijo: «El cuervo y el pez son tontísimos comparados contigo. Tú te sabes el truco exacto, esa es la verdad». El joven se encaminó directamente al palacio.
La hija del rey le esperaba ya y se conformó con su destino. Se celebró la boda y él se convirtió en rey y señor de todo el reino. No contó nunca dónde se había escondido por tercera vez y quién le había ayudado. Y así ella creyó que lo había hecho valiéndose de artes propias y le tenía respeto, pues pensaba para sí: «Este sin duda sabe más que tú». El ladrón de ladrones. Un día se sentaron ante una pobre casa un viejo con su mujer para descansar un poco del trabajo. De pronto, apareció un lujoso carruaje tirado por 4 caballos negros, del que se bajó un señor ricamente vestido. El campesino se levantó, se acercó al señor y le preguntó qué deseaba y en qué podía servirle. El forastero le dio la mano y le dijo: «No deseo más que probar una comida campesina. Preparadme patatas como las que acostumbráis a comer vosotros. Me sentaré con vosotros a la mesa y las comeré con gusto». El campesino se rió y dijo: «¿Sois un conde o un príncipe o incluso un duque? La gente noble tiene a veces tales caprichos. Vuestro deseo será cumplido». La mujer se fue a la cocina y comenzó a lavar patatas y a rallarlas porque quería preparar con ellas albóndigas como las que comen los campesinos. Mientras ella estaba trabajando, el campesino le dijo al forastero: «Venid entre tanto conmigo al jardín de la casa, donde todavía tengo algo que hacer». En el jardín había cavado hoyos y ahora iba a plantar árboles en ellos. «¿No tenéis ningún hijo que os ayude en el trabajo?», preguntó el extranjero. «No», contestó el campesino. «La verdad es que tuve un hijo», añadió, «pero se fue hace ya mucho tiempo por el mundo. Era un joven díscolo, listo y agudo, pero no quería aprender nada y no hacía más que travesuras. Por fin se marchó y desde entonces no sé nada de él». El viejo cogió un arbolito, lo plantó en un agujero y clavó una estaca al lado. Cuando ya lo había rodeado de tierra y lo tenía bien sujeto con una cuerda, ató el tronco fuertemente a la estaca por abajo, por arriba y por el centro. «Pero dime», dijo el señor, «¿por qué no atas también a una estaca ese árbol torcido y nudoso de la esquina, que casi se inclina hasta el suelo para que crezca derecho?» El viejo sonrió y dijo: «Señor, habláis, como sabéis, pero bien se ve que no os habéis ocupado nunca de jardinería. Ese árbol es viejo y está endurecido, y nadie lo puede ya enderezar. A los árboles hay que enderezarlos cuando son jóvenes». «Es el caso de tu hijo», dijo el forastero. «Si lo hubieras enderezado cuando era joven, no se hubiera ido. Ahora se habrá hecho ya viejo y duro». «Naturalmente», contestó el anciano. «Ya hace mucho tiempo y habrá cambiado». «¿Lo reconocerías si lo vieras ahora?» «Por la cara, lo dudo», contestó el anciano. «Pero tiene en la espalda un lunar en forma de judía». Al oír esto, el forastero se quitó la chaqueta, se descubrió el hombro y le enseñó al campesino la judía. «¡Dios mío!», dijo el anciano. «Tú eres en verdad mi hijo». Y el cariño por su hijo se despertó en su corazón. «Pero», añadió, «¿cómo puedes ser tú mi hijo? Eres un gran señor y vives en la riqueza y en la abundancia. ¿A dónde has ido a parar?». «Ay, padre», respondió el hijo, «el joven árbol no fue atado a ninguna estaca y ha crecido torcido. Ahora ya es muy mayor y no podrá enderezarse. ¿Que cómo he conseguido todo esto? Muy sencillo. Soy ladrón. Pero no te asustes, soy ladrón de ladrones.
Para mí no hay cerraduras ni cerrojos seguros. Lo que me apetece es mío. Y no creas que robo como un vulgar ladrón. Yo solo cojo lo que les sobra a los ricos. La gente pobre está segura. Y yo con gusto les doy a ellos algo antes de quitarles nada. Es decir, todo lo que puedo coger sin esfuerzo, astucia y habilidad, eso no lo toco. ¡Ay, hijo mío!, dijo el padre. No me gusta nada. Un ladrón es siempre un ladrón y te digo que eso no acabará bien. Lo llevó ante su madre y al oír que era su hijo, lloró de alegría. Pero cuando le dijo que se había hecho ladrón de ladrones, 2 enormes lágrimas le cayeron por la cara. Finalmente dijo: aunque sea un ladrón, sigue siendo mi hijo y mis ojos lo han visto una vez más. Se sentaron a la mesa y él comió con sus padres la pobre comida que hacía tiempo que no había comido. El padre dijo: si nuestro señor en el castillo se entera de quién eres y lo que haces, desde luego que no te tomará en brazos y te mecerá, como hizo cuando te sostuvo en la pila del bautismo, sino que dejará que te columpies en la cuerda de la horca. No te preocupes, padre mío, él no me hará nada, pues yo entiendo mi oficio y voy a ir hoy mismo a verlo. Cuando se acercó la noche, el ladrón se subió en su carruaje y se dirigió al palacio. El conde lo recibió con amabilidad porque lo tuvo por un elegante señor, pero cuando el extranjero se dio a conocer, se calló durante un tiempo. Finalmente dijo: tú eres mi ahijado, por eso haré valer la gracia en lugar del derecho y seré tolerante contigo. Como te precias de ser ladrón de ladrones, quiero poner a prueba tu arte, pero si no la superas, haré que celebres tu boda con la hija del cordelero, y el gruñido de los cuervos será tu música. Señor conde, contestó el maestro, pensad 3 pruebas todo lo difíciles que queráis. El conde meditó durante unos momentos y dijo: bien, en primer lugar tendrás que robarme el caballo del establo. Luego quitarnos a mí y a mi esposa la sábana de debajo del cuerpo mientras dormimos, sin que lo notemos, a la vez que la alianza de mi esposa. Y en tercer lugar, tienes que sacarme al párroco y al sacristán de la iglesia, pero ten bien en cuenta que con esto te juegas la vida. El ladrón se fue a la ciudad más próxima. Allí le compró a una campesina mayor sus vestidos y se los puso. Luego se pintó la cara de marrón y se pintó también arrugas, de modo que no lo hubiera reconocido nadie. Finalmente, llenó un cubete con vino de Hungría reciente, en el cual había mezclado un fuerte bebedizo para dormir. Colocó el cubete en una cesta, se lo echó a la espalda y fue con pasos vacilantes y tambaleantes al palacio del conde. Ya era de noche cuando llegó. Se sentó en el patio en una piedra. Comenzó a toser como si estuviera enferma del pecho y se frotaba las manos como si tuviera frío. Ante la puerta del establo de los caballos estaban los soldados alrededor del fuego. Uno de ellos se dio cuenta de la presencia de la mujer y gritó: «¡Acércate, abuelita, y caliéntate con nosotros! Tú no tienes dónde pasar la noche y tomas el primer lugar que encuentras al paso». La anciana se acercó dando pasitos, pidió que le quitaran la cesta de la espalda y se sentó con ellos junto al fuego. Vieja! ¿Qué tienes ahí?, preguntó uno. «Un buen trago de vino», contestó ella. «Yo vivo del negocio. Por dinero y buenas palabras os daré con gusto un vaso». «Bien, trae», dijo el soldado. Y cuando hubo bebido un vaso añadió: «Pues sí que es bueno el vino. Beberé con gusto un vaso más». Se dejó llenar el vaso una vez más y los otros siguieron su ejemplo. ¡Camaradas!, gritó a los que estaban sentados en el establo. «Aquí hay una vieja que tiene vino tan viejo como ella misma. Echaos también un trago,
que eso os calentará el estómago mejor que el fuego. La vieja llevó el cubete al establo. Uno estaba sentado en el caballo ensillado, otro tenía la brida en la mano y el tercero le había cogido por el rabo. Ella sirvió todo lo que se le pidió hasta que se acabó la fuente. Poco tiempo después, a uno se le cayó la brida de la mano, se desplomó y comenzó a roncar. El otro soltó el rabo y roncó todavía más fuerte. El que estaba sentado en la silla de montar se dobló con la cabeza casi hasta el cuello del caballo. Dormía y soplaba con la boca como el fuelle de un herrero. Los soldados de afuera se habían dormido hacía ya tiempo y estaban tirados por el suelo y tan inmóviles como si fueran de piedra. Cuando el ladrón de ladrones vio que todo le había salido bien, al uno, en vez de brida, le puso una cuerda en la mano y al otro, que había sostenido el rabo, un estropajo. ¿Pero qué hacer con el que estaba sentado en la silla de montar? Tirarlo no quería, pues si hubiera despertado y provocado un buen alboroto. Pero tuvo una buena idea. Desató la cincha, ató a la silla un par de cuerdas que colgaban de los aros en la pared y elevó al caballero dormido con la silla y todo a las alturas. Luego enrolló las cuerdas en el poste y lo ató. Desató rápidamente al caballo de la cadena y, para no hacer ruido en el pavimento de piedra del patio, que pudiera oírse en el castillo, le envolvió las herraduras con trapos viejos, lo sacó con precaución, se montó en él y salió de allí. Cuando despuntó el día, saltó el ladrón sobre el caballo robado en dirección al palacio. El conde acababa de levantarse y estaba mirando por la ventana. «¡Buenos días, señor conde!», le gritó. «Aquí está el caballo que he tenido la suerte de sacar del establo. Mirad lo tranquilos y felices que duermen vuestros soldados. Y si queréis ir al establo, veréis lo cómodos que están vuestros centinelas». El conde se echó a reír y luego dijo: «Una vez te ha salido bien, pero la segunda vez no te saldrá tan bien. Y te prevengo, si te presentas como ladrón, serás tratado como ladrón». Cuando la condesa se fue por la noche a la cama, cerró fuertemente la mano con la alianza y el conde dijo: «Todas las puertas están cerradas y con el cerrojo echado. Yo permaneceré despierto y esperaré al ladrón. Si sube por la ventana, le dispararé». El ladrón de ladrones fue en la oscuridad a la horca, descolgó a un pobre pecador que habían ahorcado y se lo llevó a la espalda al palacio. Colocó una escalera ante la ventana de la habitación, se echó al muerto a la espalda y empezó a subir. Llegó arriba y, al asomar la cabeza del muerto, el conde, que acechaba en la cama, apareció en la ventana y disparó una pistola contra él. Rápidamente el ladrón dejó caer al pobre pecador, saltó rápidamente de la escalera y se escondió en una esquina. Había luna y estaba tan clara que el ladrón pudo ver claramente cómo el conde saltaba por la ventana, bajaba por la escalera y se llevaba al muerto al jardín, donde empezó a cavar un hoyo. Ahora, pensó el ladrón, ha llegado el momento favorable. Se deslizó veloz desde su esquina y subió por la escalera al dormitorio de la condesa. «Querida mujer», empezó imitando la voz del conde, «el ladrón está muerto, pero es mi ahijado y más un pícaro que un malvado. No quiero exponerlo a la vergüenza pública, pues también sus pobres padres me dan pena. Voy a enterrarlo yo mismo en el jardín antes de que sea de día para que la cosa no se haga pública. Dame la sábana para envolver el cadáver y lo enterraré como un perro». La condesa le dio la sábana. «¿Sabes una cosa?», dijo el ladrón. «Me ha dado un ataque de generosidad. Dame el anillo y, ya que el desgraciado ha arriesgado su vida por él, que se lo lleve a la tumba». Ella no quería llevarle la contraria al conde, y aunque a disgusto, se quitó el anillo del dedo y se lo dio. El ladrón se fue con las 2 piezas y llegó felizmente a casa, antes de que el conde hubiera terminado con su trabajo de enterrador en el jardín. «¡Qué cara
cara puso el conde cuando a la mañana siguiente llegó el ladrón de ladrones con la sábana y el anillo. Pero tú eres un brujo. ¿Quién te ha sacado de la tumba donde yo mismo te enterré y te ha resucitado? No me habéis enterrado a mí, dijo el ladrón, sino al pobre pecador de la horca. Le contó con todo detalle todo lo que había sucedido, y el conde tuvo que confesar que era un ladrón listo y astuto. Pero todavía no hemos llegado al final, añadió. Aún tienes que superar la tercera prueba y si no te sale bien, no te salvará nadie. El ladrón se rió sin contestar. Cuando ya había caído la noche, fue hasta la iglesia del pueblo con un gran saco a la espalda, un paquete bajo el brazo y una linterna en la mano. En el saco llevaba cangrejos y un paquete de velas pequeñas. Entró en el camposanto, sacó un cangrejo y le pegó una vela a la espalda. Luego encendió la lucecita, puso el cangrejo en el suelo y lo dejó que se arrastrara. Sacó otro cangrejo del saco e hizo lo mismo, y así prosiguió, pegando velas hasta que hubo sacado el último cangrejo. Luego se puso una larga túnica negra, que parecía un hábito de monje, y se plantó una barba gris en la barbilla. Cuando estuvo convenientemente disfrazado, cogió el saco donde habían estado los cangrejos, fue a la iglesia y se subió al púlpito. El reloj de la torre daba precisamente las 12. Al dar la última campanada, gritó con voz alta y estridente. ¡Oíd, pecadores! Ha llegado el fin de todas las cosas y el juicio final está próximo. ¡Oíd, oíd! El que quiera venir al cielo conmigo, que se meta en el saco. Yo soy San Pedro, el que abre y cierra la puerta del cielo. Mirad cómo en el camposanto andan los muertos recogiendo sus huesos. ¡Venid, venid! ¡Entrad en el saco, que el mundo se acaba! Los gritos resonaron por todo el pueblo. El párroco y el sacristán que vivían cerca de la iglesia fueron los primeros que los oyeron, y al ver las luces que andaban dando vueltas por el camposanto, se dieron cuenta de que pasaba algo insólito y entraron en la iglesia. Oyeron el sermón durante un rato y entonces el sacristán le dio un codazo al párroco diciendo: «Podríamos aprovechar la ocasión e irnos juntos antes de la llegada del juicio final. Así entraríamos de forma fácil en el cielo». «Naturalmente, eso mismo estaba pensando yo. Si os parece, podemos ponernos en camino». «Sí», contestó el sacristán, «pero vos, señor párroco, pasad delante que yo os sigo». El párroco fue delante y subió al púlpito, donde el ladrón le abrió el saco. El párroco entró primero y luego el sacristán. Rápidamente cerró el saco, lo cogió de un brazado y bajó las escaleras del púlpito. Cada vez que las cabezas de los dos estúpidos daban en la escalera, gritaba: «¡Ahora vamos por las montañas!». Luego los llevó de la misma manera por el pueblo y cuando llegaban a los charcos decía: «¡Ahora pasamos por las húmedas nubes!». Finalmente, cuando subía la escalera del palacio, gritaba de esta manera: «Ahora estamos en la escalera del cielo y pronto estaremos en el patio». Al llegar arriba, echó el saco en el palomar. Como las palomas empezaron a revolotear, dijo: «¡Oíd cómo se alegran los ángeles y mueven las alas!». Luego echó el cerrojo y se marchó. A la mañana siguiente fue a ver al conde y le dijo que había superado también la tercera prueba, pues había sacado al cura y al sacristán de la iglesia. «¿Dónde los has dejado?», preguntó el señor. «Están metidos en un saco ahí arriba, en el palomar, y creen que están en el cielo». El conde subió él mismo y se convenció de que había dicho la verdad. Cuando hubo liberado al párroco y al sacristán de la prisión, dijo: «Ciertamente eres un ladrón de ladrones y has ganado. Por esta vez sales sano y salvo, pero espabila y sal de mi país, pues si vuelves a pisarlo, puedes contar con tu subida a la horca». El ladrón de ladrones se despidió de sus padres, se fue por el ancho mundo
y nadie ha sabido más de él.